tecnología a veces puede ser complicada. Pero bueno, ya estamos acá. Soy Javier Urbano, ginecólogo-oncólogo, jefe del servicio de ginecología oncológica de la Fundación Valle del Lili. Algo volvió a pasar con la... No, ahí ya vuelve. Okay. Siguiente. Entonces, hemos querido hablar hoy sobre los mitos y realidades que hay sobre la vacuna contra el virus de papiloma humano, ya que referente a este tema se han presentado muchas dudas y estas dudas han llevado a que la gente tenga temor del uso de la vacuna, tanto en las personas adultas como en los niños. Entonces hay muchos mitos que se han creado alrededor de esto y vamos a tratar de aclarar algunas dudas que hay sobre esto. Estos mitos lo que han realizado es aumentar los temores y la poca información que hay sobre la vacuna contra el virus de papiloma humano, lo cual pues ha disminuido el porcentaje de vacunación. El gran problema es que la realidad que conoce la gente sobre la vacuna es totalmente diferente a la realidad médica o a la realidad investigativa. Entonces lo que tratamos es de aumentar el conocimiento sobre la vacuna para que ustedes como medios entre el sistema de salud y los pacientes entiendan y sepan cuál es la verdadera realidad de esta vacuna. Entonces, el primer mito es que el cáncer de cuello uterino se produce por muchas causas y no por el virus. Entonces, ¿para qué me voy a vacunar si la vacuna no me va a proteger contra la infección? Siguiente. Entonces, aquí aparece Nubia Muñoz, que es una de las investigadoras vallecaucana que referente contra virus de papiloma humano y es una de las personas que ha trabajado en la investigación del descubrimiento del virus. Lo que nosotros sabemos a raíz de esta investigación es que el cáncer de cervix es una enfermedad infecciosa debida a infección por virus del papiloma humano. Y se ha demostrado que la infección por el virus es una causa necesaria, más no suficiente. Es decir, que todas las pacientes que tienen cáncer de cervix deben tener infección por el virus de papiloma humano como la causa principal para la producción de este tipo de tumor. Por lo que la vacuna podría proteger y disminuir la incidencia de cáncer de cervix en la población vacunada. El virus de papiloma humano es raro y además en Colombia no tenemos datos, entonces nos están vacunando con datos del exterior y de otros países en los cuales no nos dicen la verdad sobre nuestro país. Siguiente. No es cierto, Colombia ha sido uno de los países referentes para la investigación contra la vacuna, de la vacuna contra el virus de papiloma humano. En Colombia, como ustedes pueden ver aquí, se han realizado 6 estudios en los cuales han servido para la seguridad y la efectividad de la vacuna. Colombia tiene una de las cohortes vacunadas más grandes de Latinoamérica y el único país de Latinoamérica que nos gana en la cantidad de estudios y las pacientes reclutadas es México, pero pues sabemos cuál es la población de este país referente a la población de nosotros. Entonces, todos los datos que hay sobre vacunas, seguridad y efectividad están realizados con pacientes colombianos, lo cual nos puede dar tranquilidad en esta a raíz de la vacuna. Además, nos demostró la cohorte Bogotá, como les decía, que es la cohorte más grande, que las mujeres tienen 2 picos de infección por virus de papiloma humano. El primero y el más grande va entre los 20 y 30 años, en el cual la mayoría de mujeres, se dice que de 8 de cada 10 mujeres van a tener contacto con el virus de papiloma humano y estas pacientes van a aclarar su enfermedad. Por eso es que nosotros no tamizamos con el BVPH
VIH en las mujeres menores de 30 años. El segundo pico se presenta más o menos entre los 45 y 55 años, y esto se debe, hay dos teorías en las cuales las mujeres cambian de pareja sexual en esta edad, se separan de su pareja estable y vuelven a conseguir una pareja, lo cual podría aumentar la infección por el virus. Y la segunda es que los mecanismos de defensa del cuerpo por la edad disminuyen su efectividad, y esto hace que la infección por el virus de papiloma humano vuelva a reactivarse en las mujeres. Siguiente. El otro gran problema que tenemos es que en Colombia solo hay 4 ciudades las cuales tienen registros estandarizados de cáncer, y nosotros tomamos todos los datos de estas 4 ciudades: Pasto, Cali, Manizales y Bucaramanga. Y ustedes pueden ver la incidencia de infección por virus en el lado derecho, en el cual Pasto es una de las ciudades en donde más tardíamente se presenta la infección, y Bucaramanga pues mucho más temprano. Esto quiere decir que probablemente las mujeres en Bucaramanga inicien vida sexual mucho más temprano que el resto del país. Pero como les digo, son 4 ciudades referentes para todo Colombia. El cáncer de cuello uterino es poco frecuente, entonces a mí no me va a dar, y pues ¿para qué me vacuno? Siguiente. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, que es totalmente alarmante, en las mujeres se presentan más o menos 527,000 nuevos casos al año de cáncer de cervix. De estos, el 90% son relacionados a virus de papiloma humano. Es decir, la carga de cáncer debido al virus de papiloma humano en las mujeres es supremamente alta. A diferencia de los hombres, en los cuales se presentan más o menos 33,000 nuevos casos derivados de infección por virus de papiloma humano, y estos 33,000 están divididos en cáncer de ano, orofaringe, pene. Es decir, tenemos 3 tipos de cáncer diferentes, los cuales solo nos van a dar 33,000, a diferencia de las mujeres, en los cuales nos van a dar 527,000 casos, un solo tipo de cáncer debido a la infección por virus de papiloma humano. Esta es una gráfica en la cual nos muestra cuál es la incidencia del cáncer de cuello uterino en Latinoamérica. Podemos ver que Colombia está en el segundo, en Colombia el cáncer de cervix es el segundo más frecuente en toda la región, y es la primera causa de muerte en Sudamérica para los grupos entre 15 y 44 años. Es decir, que son pacientes con edades muy tempranas, en las cuales la supervivencia va a estar afectada dependiendo del estadio en el que presentemos o diagnostiquemos el tumor. El cáncer de cuello uterino es totalmente curable, entonces si a mí me da cáncer, pues fácil, que asisto al médico y el médico me va a curar de esta enfermedad. Como ustedes pueden ver en esta tabla, esta es la tabla de supervivencia de cáncer de cervix a 5 años, en los cuales vemos que si nosotros cogemos las pacientes en estadios tempranos, la supervivencia o la sobrevida va a ser muy buena, va a ser entre el 95 y el 100%. El gran problema es que el 70% de los cánceres de cervix son diagnosticados en estadios localmente avanzados, es decir, el más frecuente son los estadios 3, en el cual las pacientes, a pesar de recibir tratamiento con quimioterapia y radioterapia, van a tener una supervivencia solo del 50%. Entonces no es cierto que todas las mujeres con cáncer de cervix se curan, y como ustedes pueden ver, más de la mitad de las mujeres pueden morir a causa de esta enfermedad. De esto no se muere nadie que yo sepa. Eso no debe ser tan frecuente. Yo no he escuchado a nadie de mi comunidad que ha muerto de cáncer de cervix. Como ustedes pueden ver, no solo pacientes de niveles socioculturales bajos van a sufrir de cáncer de cervix. Aquí pueden ver en esta gráfica muchos artistas conocidos, gente de la farándula, que ha tenido cáncer
derivado por infecciones por papiloma humano o han muerto debido a cáncer de cervix. Entonces, esta es una enfermedad que no discrimina entre niveles socioculturales, dinero o qué tan importante es son las personas en el medio en el que ellos circulan. Se están poniendo vacunas con los virus. Según esto, con el tiempo esto les va a dar cáncer. Sabemos perfectamente, siguiente, que la vacuna está realizada por unas moléculas que se llaman VLPS, que son virus-like particles, es decir, son fragmentos del virus, los cuales son incapaces de producir infección. Lo único que hacen es coger un fragmento del virus, el cual no es capaz de presentar la enfermedad, pero sí es capaz de que en el cuerpo humano produzca defensas derivadas a la infección o pseudoinfección por el virus de papiloma humano. Por eso es que la vacuna es totalmente segura de colocar. Siguiente. Las composiciones de las vacunas, tenemos 3 tipos de vacunas en algún momento de la historia de la medicina, que eran la vacuna bivalente, la vacuna cuadrivalente y ahora la vacuna nonavalente. Digo en algún momento de la historia porque la vacuna bivalente salió del mercado. Esta vacuna fue con la que se realizaron todos los estudios de efectividad y seguridad, y luego salieron nuevas vacunas como son la cuadrivalente o Gardasil, que es la que encontramos en el mercado en Colombia, y en otras partes del mundo encontramos Gardasil 9. Lastimosamente hasta ahora en Colombia no ha sido aprobada por INVIMA, pero pues se utiliza en cualquier parte del mundo. Colombia ha mejorado mucho en el control del cáncer de cuello uterino. Ya tenemos datos muy similares a los países desarrollados. Eso es lo que creemos. Creemos que todo lo que se ha realizado a través del gobierno y de toda la promoción y prevención para disminuir la incidencia de cáncer han mejorado esas tasas. Pero veamos la siguiente. La incidencia de los países desarrollados es la línea verde que ustedes pueden ver allí, en el cual ha permanecido estable y es más o menos entre el 8 y el 10 por cada 100.000 mujeres en países desarrollados. A diferencia en los países de Latinoamérica y en Colombia, en el cual la incidencia de cáncer de cervix va en aumento. Ahorita la incidencia de cáncer se encuentra en 18.7 por cada 100.000 mujeres y se cree que esta tasa va a ir aumentando en relación al tiempo. Las vacunas no han demostrado eficacia y están aplicándolas a nuestras niñas como conejillos de indias para hacer investigación y saber qué es lo que pasa con esa vacuna. Siguiente. Los estudios clínicos que se han realizado con la vacuna están totalmente demostrados. Ya en el momento solo se están haciendo estudios de seguimiento de las pacientes y se están realizando estudios de no inferioridad de la vacuna nonavalente con la vacuna cuadrivalente, los cuales han demostrado que la vacuna nonavalente es mucho mejor y superior en la protección de las mujeres. Ya sabemos que los estudios fase 3 se realizaron en niñas entre 9 años y 45 años. Son totalmente confiables. La inmunogenicidad nos ha demostrado que podemos cambiar los esquemas de vacunación a vacunaciones mucho más cortas con la misma efectividad. Tenemos que la efectividad de la vacuna está dada en mujeres entre 16 años, es donde el mayor pico de inmunogenicidad se presenta, pero podemos utilizarla desde los 9 años sin ninguna dificultad y con toda la seguridad. Siguiente. ¿Cómo se les ocurre vacunar a niñas que tan corta edad? Ellas no tienen riesgo, si no han iniciado vida sexual, ¿para qué vacunan a una niña de 9 años? Aquí pueden ver que el riesgo de la infección se presenta en todos los grupos de edad. Y las niñas están cada día iniciando vida sexual mucho más temprano, lo cual va
aumentar el riesgo de cáncer, ya que van a estar expuestas a la infección por el virus de papiloma humano por mucho más tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la gráfica, las pacientes de 15 a 19 años son las que más van a tener contacto con el virus, por lo cual se sugiere que la vacunación debe ser antes de iniciar la vida sexual para tener una protección efectiva de la vacuna. Una vez la mujer haya iniciado vida sexual, no quiere decir que no se pueda vacunar. Ella puede vacunarse perfectamente y tener los mismos resultados de una niña que no ha iniciado vida sexual. Pero lo que los estudios han demostrado que la mayor efectividad de la vacuna es en pacientes vírgenes. Siguiente. ¿Para qué voy a vacunar si eso no me quita el riesgo de cáncer de cuello uterino? Esta gráfica es supremamente importante y ustedes pueden ver en relación al tiempo cuáles son los porcentajes de las lesiones precancerosas y el cáncer. En la derecha ven la flecha que va hacia arriba, vemos los meses, los años y las décadas. Cuando nosotros tenemos una infección por virus de papiloma humano, a los meses el 20% de mujeres van a presentar lesiones en la citología como ascos, pero en los 2 o 3 primeros años después de la infección, del 14 al 25% de mujeres van a presentar lesiones de bajo grado y después de este tiempo, el 60% de mujeres que han tenido persistencia de la infección por el virus van a tener lesiones de alto grado. Y si a estas pacientes que han tenido persistencia de la infección no las tratamos, el 71% de estas pacientes va a desarrollar cáncer. Entonces, sabemos que la persistencia de la infección por el virus es una de las causas más importantes de infección por virus de papiloma humano. Siguiente. Somos los únicos con un programa nacional. Este es el único país que vacuna contra el virus de papiloma humano. Los que tenían ya lo quitaron y ahora siguen insistiendo en que tenemos que vacunar a nuestras niñas. Siguiente. Esta es un mapa mundi en el cual ustedes ven todos los países que están en verde. Son los países que tienen instaurados planes de vacunación dentro del esquema de vacunación. Todos estos países en Latinoamérica solo tenemos Ecuador, Venezuela y Bolivia, que son los únicos países que no tienen un esquema estandarizado de vacunación dentro de sus planes obligatorios de vacunación. Estos son los países en los cuales están con un programa nacional de vacunación. Hay países en Centroamérica en los cuales están en programas piloto y había dicho de Bolivia y Ecuador, los cuales están ya tratando de instaurar o institucionalizar su vacunación, y pues Venezuela sí no tiene ni siquiera planes de colocar la vacuna dentro de su población. Estos son todos los países en Latinoamérica. Ustedes pueden ver allí los esquemas. Este esquema en Colombia está aprobado entre los 9 y 17 años dentro del país, es decir, la vacuna es cubierta por el Estado y es totalmente gratis. Comenzó en el 2012 y se colocan 3 dosis de vacuna. Esto cambió recientemente y nosotros estamos utilizando en pacientes menores de 18 años solo 2 dosis de vacuna, es decir, la dosis inicial, y a los 6 meses si la paciente tiene menos de 18 años. Pero si tiene más de 18 años, la paciente debe recibir este esquema 0, es decir, dosis inicial, a los 6 meses la segunda dosis y un refuerzo a los 5 años. Ese es el esquema que está instaurado en Colombia e institucionalizado. El gobierno cubre la vacuna para las niñas entre 9 años y 17 años, 364 días, o las niñas que se encuentran escolarizadas entre 4 de primaria y 11 de bachillerato. Se ha hablado de vacunar a los niños, porque los niños también tendrían disminución del riesgo. Y esto es súper interesante, en el cual vemos que la reducción, esta es la eficacia de la vacuna en los niños. Ustedes pueden ver
cómo disminuye en el 90.5% la incidencia de verrugas en los niños. Es decir, que es una vacuna creada para las mujeres, pero que todos los estudios han demostrado que la efectividad es mayor en los hombres que en las mujeres. Esto no quiere decir que tengamos que vacunar solo a los hombres. Las mujeres deben recibir la vacuna porque, como inicié en charla, la carga de la enfermedad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Siguiente. Las vacunas de papiloma humano producen más enfermedades que lo que protegen para el cáncer. Sabemos que la seguridad tiene un adecuado perfil de riesgo-beneficio, son bien toleradas, no hay efectos atribuibles a las vacunas. Se ha demostrado que la vacuna tiene seguridad alrededor del mundo. Solo hay informes de que la vacuna puede producir algo de mareo o desmayos en el momento de la inyección, pero esto es debido al dolor que produce la vacuna. Los pacientes hacen hipocapnia por la hiperventilación, por el dolor, y eso puede producir mareos o desmayos. Por eso se sugiere que la vacuna debe aplicarse sentada y debe permanecer la paciente sentada por lo menos 10 minutos después de la vacunación. Hay boletines de inmunización en los cuales se ha demostrado la efectividad de la vacuna. Son de la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente. En la cual mostraba que se han aplicado 170 millones de dosis a nivel mundial y ninguna de estas ha producido efectos secundarios graves en las mujeres. Tenemos malas coberturas de la vacunación para virus de papiloma humano. Ninguna padre deja vacunar a sus niñas. Esto no es un mito, esto es una realidad en Colombia. Siguiente. En el 2012, el gobierno instauró el programa de vacunación, se llamaba Que Vivan las Mujeres, y este programa fue un programa totalmente exitoso. Colombia era un país de mostrar en temas de vacunación. Siguiente. Estas eran las tasas de vacunación. Como ustedes pueden ver, primera dosis 98% de cobertura en las mujeres, segunda dosis 95% y tercera dosis 83%. Éramos famosos en el mundo por poder vacunar a tantas niñas porque eran programas de búsqueda activa, es decir, los vacunadores iban a buscar a las niñas en los colegios y vacunaban a todas las niñas que se encontraban en esta edad. Siguiente. En el 2013 se cambió la dosis y eran dosis 0,660 entre niñas de 9 y 17 años. Siguiente. Seguíamos bien, 94.3% en la primera dosis, 76.6% en la segunda dosis. La meta nacional estaba casi cubierta. Siguiente. Siguiente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó lo de Carmen de Bolívar en el 2014. Todo el mundo sabe que las niñas se desmayaron, que hubo gente que ni siquiera recibió vacuna que produjo los mismos síntomas. Hubo 8 niños que no recibieron vacuna y que produjeron los mismos síntomas. Fue un show mediático de los medios de comunicación, los cuales destruyeron totalmente los esquemas de vacunación. Y ustedes pueden ver que en el 2014 comenzó a decaer la vacunación. Primera dosis en el 82% y segunda dosis estábamos alrededor del 27%. Siguiente. Pero siguió bajando. 2015, 60.3% de dosis y 29% de la segunda dosis. La meta iba por menos de la mitad de lo que se esperaba para el 2015. Siguiente. ¿Y qué pasó en el 2016? El 2016 es un año para olvidar. Primera dosis, solo 17.4% de pacientes y segunda dosis el 6.5%. Este es uno de los grandes problemas que ha tenido la vacunación en Colombia, además que no tanto porque se pierdan las vacunas, pues porque igual el gobierno compra las vacunas cada año y la OMS le distribuye las vacunas según lo que haya comprado. Pero el problema es que habíamos perdido el 77% de la cobertura de estas pacientes, lo cual iba a impactar directamente en la incidencia de cáncer de cervix.
de los mayores problemas que ha tenido la vacunación. Estos grupos antivacunas siguen afectando enormemente no solo la vacuna contra el virus de papiloma humano, sino todos los esquemas de vacunación en el mundo. Y ustedes se han visto por las noticias que han vuelto a aparecer enfermedades que se pensaban erradicadas, como el sarampión, y otras enfermedades que no han sido posible mejorar debido a los grupos antivacunas. Siguiente. No hay nada nuevo en vacunas contra el virus de papiloma humano. Siguiente. Sabemos que la FDA ya aprobó Gardasil 9 en todo el mundo. Es una vacuna que tiene 9 cepas de virus, los cuales van a aumentar la cobertura de la vacunación, van a aumentar la cobertura de la protección contra las cepas de virus, lo cual pues va a mejorar la incidencia todavía aún más del cáncer de cervix. Siguiente. El CDC, que es el Centro Regulador de Infecciones, muestra que la vacuna está contraindicada solo para pacientes con antecedentes de hipersensibilidad conocida, es decir, pacientes que han tenido hipersensibilidad a las vacunas previas cuando era niño. Esa es la única indicación de no vacunar a alguien. Del resto, todas las mujeres deben ser vacunadas en la edad que tienen. Siguiente. Las malas noticias que tenemos en Colombia es que continuamos con mala cobertura. Cali ha sido una de las ciudades piloto para tratar de mejorar la vacunación. Se ha mejorado la efectividad de la vacuna en toda la población en muy poco porcentaje, a pesar de las estrategias que ha hecho el gobierno. Tenemos muchos temores por eventos adversos que no son atribuibles a la vacuna, que fueron atribuibles por los medios de comunicación, como les digo, pero el resultado de los estudios y de los análisis que realizaron en Carmen de Bolívar demostraron que no tenía nada que ver la vacunación. Hay mucha presión de los grupos antivacunas. Y otro gran punto es que los padres tienen temor a que las mujeres o que sus hijas tengan inicio de la sexualidad con la aplicación de la vacuna. Hay una falsa percepción del riesgo, la gente no sabe que puede morir de un cáncer de cervix que es totalmente prevenible. Y lo que les decía en algún momento de la charla, la vacuna nonavalente no tiene resistencia mínima todavía. Las reflexiones mías para esta charla es que necesitamos educar tanto a la comunidad como al personal de salud. Tenemos que tener muy buena comunicación con las familias y con los pacientes. Tenemos que hacer una intervención social directa para tratar de mejorar la vacunación en estas poblaciones. Probablemente tengamos que vacunar a los niños y es una estrategia que hay para tratar de mejorar la incidencia de cáncer de cervix. Y pues que esto sigue siendo un problema de género, ya que los niños no están dentro de los esquemas de vacunación. Muchas gracias, vuelvo y les pido disculpas por el retraso. Espero que haya sido claro y si tienen alguna duda o pregunta, háganmela saber. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes respecto a la conferencia. Yo tendría... doctor, soy Raúl Erazo. Por favor. Sí, soy el doctor Erazo, yo soy el director médico de la fundación. Más bien es un comentario que a una excelente conferencia, que son todos los mitos que tenemos que han golpeado tanto la tasa de vacunación. Pero quisiera comentar que ahorita en abril el país presentó los últimos datos sobre el cumplimiento de metas de vacunación para VPH. Y en la primera dosis... ¿Una pregunta, Andrés? Sí, un momento, doctor Erazo, un momento. Sí, doctor, hay una pregunta en un segundo que es que se cortó la comunicación un segundo. Doctor Erazo, disculpe, es que la primera parte de la pregunta no se... No, es un comentario.
El comentario es el cuadro del PAI a abril de este año, que muestra que la vacunación contra VPH ya en la primera dosis en niñas bajó a 7% y la segunda dosis a 3%, lo que indica que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como médicos y como comunidad, es dándole todavía más fuerza a la excelente conferencia que nos ha mostrado el doctor. Listo, doctor, deme un segundo, ya el doctor va a responder. Bueno, como les dije, Cali es una ciudad referente de vacunación y es una ciudad piloto en el cual están instaurándose programas para tratar de mejorar esa tasa de vacunación. Mis reflexiones para tratar de mejorar estas tasas de vacunación, yo creo que primero tenemos que ser conscientes, el personal médico, de que la vacuna es segura y sirve. Yo tengo colegas míos ginecólogos que ellos están reacios contra la vacunación porque no tienen el conocimiento necesario para saber que la vacuna es buena, es efectiva y es segura. Entonces, si nosotros no comenzamos por aclarar las dudas en el personal de salud, probablemente no podamos hacer mayor efecto sobre la vacunación. Segundo, yo creo que hay que hacer una intervención directa con la comunidad, que el personal médico o médicos capacitados y que entiendan muy bien el tema y manejen muy bien el tema, vayan directamente a la comunidad y hablen personalmente con las familias, con los padres de familia y les demuestren que la vacuna es segura. Pero han habido muchos problemas en muchas ciudades en los cuales mandan a personas que no son médicos, a personas que no entienden sobre lo que es la vacuna, a hablar con la comunidad. Entonces, si llega una persona que no les demuestra seguridad sobre la efectividad de la vacuna, pues probablemente no vamos a ganar en absolutamente nada. Han habido estrategias en las cuales han creado cartillas y van y las regalan en la comunidad y hacen que la comunidad trate de entender lo que dice la cartilla por sí solos. Bueno, por más de que sea una cartilla fácil de leer, pues probablemente van a haber muchas dudas y mucha incertidumbre en la vacunación. Eso ha impedido que la vacunación sea mucho más efectiva. Para Cali yo creo que hay que hacer una intervención directa no en los colegios, porque es que los niños de 9 años o 10 años no van a entender cuál es la magnitud del problema que tenemos por no vacunación, pero sí actuar sobre las juntas de acción comunal, actuar en las juntas de padres de familia en los colegios y llevar a una persona capacitada para que hable directamente con los papás y les demuestre, como les demostré hoy, que hay muchos mitos alrededor de la vacunación que no son ciertos y podríamos mejorar esas tasas de vacunación. Gracias, doctor Urbano y doctor Erazo. Y también nos llega una pregunta de Girón, permítanme. Buenos días. Bueno, una pregunta. No sé, estoy hablando con una compañera que ella viajó al exterior. Me comentaba ella que ingresó el niño al colegio y le pedían el esquema de vacunas. Dentro de esa estaba la vacuna del virus del papiloma. Pues no sé, mi pregunta es ¿por qué en otros países ya está tanto para mujeres como para hombres y por qué acá en Colombia aún no? Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar, pero básicamente una profesional del equipo de Girón nos dice que conoció un caso en el que a un niño para ir al colegio le piden dentro del esquema de vacunas
la vacuna contra el VPH y nos pregunta por qué allá funciona de esa manera y aquí todavía no. Probablemente no sea, es decir, hay algún problema con la comunicación, pero primero, la vacuna contra el virus de papiloma humano no es obligatoria ni para los niños ni para las niñas. Es una vacuna totalmente abierta a la persona que se quiera vacunar, es decir, que no pueden obligar a que un niño tenga una vacuna que no está ni siquiera aprobada por INVIMA en Colombia para los niños. Segundo, el plan obligatorio de vacunación no es, los niños no están dentro del país, lo cual tendrían que pagar la vacuna para que un niño tenga una vacuna contra virus de papiloma humano. Es decir, que la institución que está obligando al niño a tener la vacuna pues está cometiendo un grave error, el cual tendría que explicarlo por qué lo está haciendo, porque en Colombia no es obligatoria ninguna vacuna, ni siquiera para entrar al colegio. Doctor, nos llega una pregunta desde el Hospital Local de Piedecuesta. Nos preguntan, ¿cuál es el objetivo de la prueba de ADN para VPH? El objetivo de la prueba es tamización. Ya se ha demostrado que la sensibilidad y la especificidad de la prueba de VPH en relación a la citología es muy superior. La sensibilidad, es decir, la capacidad que tiene la prueba de encontrar los pacientes realmente enfermos en la prueba de papiloma humano es del 89%, a diferencia de la citología que es solo del 50%. Esto ha tratado de mejorar la búsqueda y la tamización de pacientes que tengan infección por virus. Sabemos que la infección por virus persistente es la que va a producir lesiones precancerosas y cáncer. Entonces, si buscamos las pacientes que tienen infección por virus, pues esas son las que nos van las que vamos a tener en cuenta. Entonces, si yo tengo una prueba de papiloma humano negativa, pues sé que la paciente no tiene una infección por virus y esta paciente puede estar tranquila de que no va a tener ni lesiones precancerosas ni cáncer. Entonces, lo que hace la prueba es tamizar a pacientes mayores de 30 años.